voy a, voy a empezar compartiendo esa presentación y a partir de ella, pues bueno, se va a, a generar el análisis. Tengo más o menos una hora para la parte digamos, del planteamiento y luego vendrá la siguiente media hora, 25 minutos para poder interactuar con ustedes. Ojalá se animen, porque me gusta mucho como la posibilidad, sobre todo cuando tengo el privilegio de que quienes me escuchen sean varones, hombres. De verdad, a veces cuando se habla de género, todavía en este momento histórico es importante romper esta consigna simbólica que ocurre mucho en ciertos espacios de que cuando se habla de género, para muchas mentes es igual hablar de mujeres. Y no, cuando se habla de género, y en este caso concreto de masculinidades, pues nos implica a nosotros los hombres. Analizar cómo hemos aprendido a ser lo que somos, ¿no? Cómo te vas construyendo como hombre, y desde ahí, pues todos los efectos que tienen en tu interacción social, estas particularidades a partir de las cuales vamos creciendo en un país como el nuestro. Entonces, la presentación se llama así. Al final se los vamos a compartir también para que en algún momento, si tú quieres revisarla y usarla como material de soporte para alguna explicación o algo que te haga sentido, pues cuentes con esta herramienta a tu favor. Se llama así, un paso necesario, la importancia de trabajar con hombres para lograr la igualdad sustantiva, ¿no? Este trabajo que parece sencillo, pero que a veces enfrenta muchas resistencias, muchas dificultades, porque el pensamiento generalmente tiende a ser un factor que limita la posibilidad de expandirnos, la posibilidad de crecer, la posibilidad de entendernos desde lógicas alternativas a las que nos mandata la forma social que todavía hoy prevalece. Es esta lógica machista, patriarcal, que muchas veces no nos permite crecer como seres humanos. Bueno, vamos a empezar. Fíjense que todo esto tiene como base un hecho histórico fundamental. Y es la lógica o es asumir la conciencia de que las mujeres, al buscar el ejercicio de su derecho a la igualdad, están cambiando tanto la noción de quiénes son ellas mismas y su relación y sus vínculos con las demás personas, fundamentalmente, obviamente, con hombres. Estas transformaciones que tienen lugar, digamos que en la historia moderna de la humanidad, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, es que cuando se construyen los derechos humanos del hombre, esta lógica fue literal. Se crearon para nosotros, y nosotros éramos quienes imponían, ya desde el derecho romano, o sea, por lo menos 1000 años atrás, se habían establecido ciertas condiciones en las que los hombres éramos quienes detentábamos todas las lógicas que tenían que ver con el poder para imponer ciertas condiciones. Pero bueno, viene esta revolución que va promoviendo que haya derechos humanos para las personas, pero generalmente se quedaron en nosotros. Luego viene la revolución industrial y con esto, digamos, el paso, la transición de cómo las sociedades van construyendo dinámicas democráticas, países, estados, nación, que de alguna forma van constituyendo procesos estructurales sobre cómo debemos funcionar, pero en la sociedad va quedando mucho esta lógica de que quienes somos responsables por ejemplo, de la familia, éramos los hombres. Y quienes teníamos un privilegio o acceso a oportunidades en el espacio público, éramos los hombres. Quienes podíamos ser votados para gobernar generalmente éramos los hombres. Y estas pautas de alguna manera siguen ocurriendo, aunque están cambiando,
y ante ellas, como dice el segundo párrafo de la lámina, ¿no? Esas transformaciones, dice, están en una evolución permanente, constante, generan impactos en las dinámicas de socialización ante los que ningún hombre puede permanecer neutral, toda vez que se están modificando las formas en las que ellas se están posicionando en el mundo y a veces no sabemos muy bien cómo reaccionar. Por eso es importante hacer este tipo de reflexiones o tener este tipo de espacios para discutir de manera responsable, de manera sensata, de manera respetuosa, mucho de lo que está ocurriendo en este momento histórico. Entonces, ¿cuáles son las reacciones que hemos documentado, por lo menos desde Gendes, en cuanto a estos cambios en muchos hombres, ¿no? O sea, lo que hemos observado es que por lo menos hay tres grandes grupos de hombres reaccionando ante estas circunstancias de estas maneras. En primera instancia, emerge un antagonismo, una resistencia, que muchas veces se traduce en enojo contra las mujeres digamos, los feminismos o estas prácticas que están cuestionando mucho cómo deben ser las relaciones el lugar de ellas y las relaciones entre ellas y nosotros. ¿No? De repente muchos escuchamos, ¿no? Que dicen, oye, pues, ¿qué más quieren? ¿No? O sea, si ya hay un instituto de las mujeres, si hay ley general de igualdad, si hay ley general de acceso de mujeres a una vida libre de violencia, si hay institutos de esto y aquello, pues, ¿qué tanto están peleando? Si además pueden trabajar, pueden votar, pueden salir. Eh, por otro lado, pues ellas son las que crían hijos machistas, ¿no? Ellas deberían regresar a sus casas porque justamente por haber dejado la casa es que estamos pasando por ese tipo de procesos. Es decir, son mentes conservadoras. Conservar quiere decir con estas lógicas de que no queremos que las cosas cambien o nos cuesta mucho trabajo admitir que ellas también tienen derechos a todos este tipo de posibilidades y que debemos reconocerlos y respetarlos e incluso alentarlos o promoverlos. La mayoría de nosotros tenemos hermanas, hijas, obviamente venimos de una mamá, o hay mujeres colaborando con nosotros, y lo menos que podemos hacer es justamente respetar y cuando es posible alentar estos procesos de cambio de una forma en que sí, esa igualdad tenga todo el soporte que se requiere para que sea efectiva, no nada más pensada o discursada, que sea real. Hay otro gran segmento de hombres, eh, muchísimos, que, digamos, su reacción es situarse en un lugar como de incomodidad, eh, que como dice la lámina, dan paso desde actitudes que tienen que ver con la apatía. ¿A mí qué? Yo ni soy violento, ni soy machín, y me quedo pasmado y no hago nada, y dejo que las cosas ocurran, tanto en casa, como en la calle, como en el trabajo, como en los espacios escolares, etcétera. Y, digamos, pero me saca mucho de onda, me molesta, me siento irritado porque de repente híjole, eh, me incomoda que en las marchas, por ejemplo, pinten las paredes o quiebren ventanas o dañen monumentos. O sea, eso no debería ser la lucha. Y podríamos estar de acuerdo en la base. Sin embargo, muchos de nosotros no estamos cambiando. ¿No? Entonces, la lógica sería cómo podemos avanzar, porque ese no es el problema es cómo sí podemos, en un país donde diariamente mueren, según datos de ONU Mujeres, 11 mujeres a manos de hombres cercanos, solamente por el hecho de ser mujeres, solamente porque alguien tuvo celos, solamente porque alguien decidió que ella ya no debería de estar en el mundo, porque no me hizo caso, porque debería de quedarse callada, porque cualquier rasgo pues de misoginia que supuestamente justifique el que ella ya no debe seguir. Y por otro lado, que esto quede en la indolencia o en la impunidad, pues bueno, por supuesto que este tipo de situaciones terminan generando mucha molestia en la otra parte, ¿no?
deberíamos de sumarnos como a esa molestia para generar cambios en mi vida cotidiana, en donde yo de manera genuina pueda yo avanzar hacia posibilidades. Y hay muchos que nos dicen, ¿no? O sea, oye, pues es que también a nosotros también nos matan, sí, pero a ti no te matan por ser hombre. Muchas veces te matan en muchos casos ocurren este tipo de fenómenos porque entras en dinámicas de riesgo, ¿no? Desde el desafío, desde que a mí qué me va a pasar, desde qué me ves, etcétera, o estar conduciendo de manera acelerada y no percatarme y entrar en competencia constante o no autocuidarme, etcétera. Pues sí, ocurren también que a nosotros también nos pasan cosas. Por eso es importante reflexionar sobre este tipo de temas, porque un principio importante debería ser el autocuidado, el autorrespeto y desde ahí también la empatía y la promoción del respeto y el cuidado de las demás personas. Y finalmente, en este segmento, digamos, en este análisis de cómo reaccionamos ante el adelanto de las mujeres, está un grupo todavía pequeño, pero afortunadamente que va creciendo cada vez más, de hombres que nos estamos interesando de manera comprometida con este aliento hacia la igualdad de las mujeres con acciones efectivas. Ojalá que si tú ya estás avanzado en estas posibilidades, con las herramientas que te vamos a dejar al final, puedas tener mejores soportes, tanto teóricos como con sugerencias que te permitan lograr este tipo de adelanto en tu trabajo y en tu casa. Ahora, a pesar de estos adelantos, fíjense lo que la pandemia nos ha generado. Por lo menos en el ámbito laboral, lo que ha ocurrido, está ya documentado, es que las más afectadas en términos del trabajo han sido las mujeres. Para ellas son quienes han experimentado mayor pérdida de empleos y quienes han tenido más dificultades para encontrar nuevos posicionamientos también de actividad económica. Al mismo tiempo se les ha sobrecargado el trabajo en casa. Los hombres no nos corresponsabilizamos de todo lo que hay que hacer en ese trabajo rutinario, permanente, que implica cuidados, servicios, atenciones dentro del hogar, orden, limpieza, etcétera, pues porque les toca a ellas, ¿no? Muchos dicen, yo sí le ayudo, pues con todas las implicaciones que tiene esa frase, ¿no? El yo sí le ayudo es que es una responsabilidad de ella y cuando a mí se me ocurre o se me da la gana, es que le entro al trabajo en casa, a cuidar a los hijos o a limpiar o atender lo que implique. A veces tenemos a nuestros papás, a nuestros abuelos y también requieren pues estos cuidados las personas adultas mayores o ciertas personas que necesitan tratos especiales y generalmente dejamos eso en manos de ellas y no nos involucramos de una manera consistente, permanente y total en cuanto a lo que implica. Entonces, esta sobrecarga de trabajo y estas condiciones laborales menos favorables que están documentadas en la ENOE del segundo trimestre del año pasado y que los datos han crecido todavía más, pues bueno, sí nos hablan de que la verdad, generalmente ante ciertos impactos o fenómenos sociales, guerras, esta pandemia u otros fenómenos como la migración, las principales afectadas casi siempre, o las primeras y principales afectadas, siguen siendo ellas. Y entonces puede ser algo importante el reconocer que, a ver, es algo que me gustaría que desde aquí vaya quedando claro. Ni todo yo, o sea, ni todo tú, ni siempre eres machista o violento. Lo que me importa es que te percates de en qué aspectos te aferras al mandato machista tradicional y desde el cual te cuesta trabajo empatizar o actuar de una manera responsable contigo mismo o a veces con ellas. Entonces, no es para sentirnos culpables este tipo de discusiones o de mensajes, sino al contrario, para asumir un principio de responsabilidad activa que nos lleve a actuar la igualdad
como te decía al principio, no solamente discursarla o pensarla, convertirla en un hecho cotidiano en la casa, en el trabajo, en la calle, a donde me mueva. Uh-huh. Ese sería el principal cometido. Y entonces, para ir avanzando hacia estas posibilidades, tal vez sería importante comprender o darnos cuenta de por qué es importante que los hombres nos involucremos en la construcción de la igualdad. Y por lo menos quiero compartir 3 argumentos. El primero tiene que ver con la seguridad. En un México en el que ustedes lo saben, basta ver cualquier noticiero para ver cómo en la vida cotidiana hay tanta violencia contra nosotros mismos y contra ellas en cualquier punto de la República. Basta ver los noticieros o las redes sociales y nos vamos a percatar de que existe mucha violencia en la manera en que nos conducimos y que gran parte de esa violencia, casi en su totalidad, el 95, 97%, la ejercemos los hombres, que nos involucramos de diferentes formas en las maneras de cometerla, sea desde espacios o desde lógicas de violencia organizada, ¿no? de grupos delictivos, o a veces en estos desafíos cotidianos que por ser un muy hombre o para demostrar que yo sí soy más que tú, pues le entro ese tipo de lógicas, ¿no? Entonces necesitamos pues crear entornos seguros para ellas, para las personas mayores, para nuestras hijas e hijos, pero también para nosotros mismos. Se requiere en este país. Otro argumento sería la posibilidad de respetarnos, de respetar y ser respetados, ¿no? En la lógica de que todos los hombres podemos contribuir a crear familias y comunidades respetuosas e igualitarias, es decir, empáticas, solidarias, a partir de individuarnos, dice ahí, de los mandatos machistas. ¿Qué significa esto? Singularizarnos. A lo mejor, si tú eres un hombre alivianado, congruente con mensajes constructivos, te van a dar carrilla, se van a burlar de ti, pero si esto es, avanzas en un principio de ser muy genuino y honesto contigo mismo, eso no va a importar tanto. La idea es que yo debo perseverar independientemente de que el entorno me siga dictando esos deberes ser desde las lógicas tradicionales. Entonces es muy importante como este principio de individuarse, de singularizarse, porque es mucho más difícil este cambio sostenido todos los días mientras esté en el mundo a la tentación de regresar a lo mismo, porque pues la verdad es que como estamos todavía, hay muchos privilegios que a nosotros nos convienen, pero también nos damos cuenta de que muchas de estas posibilidades también nos afectan. Esos privilegios se pueden convertir en riesgos en ciertos momentos para nosotros mismos. Por eso la importancia de traducir todo esto en lógicas de responsabilidad activa, ¿no? Es decir, es nuestra responsabilidad asumir este principio de cambio, toda vez que la violencia contra ellas y la violencia social que en general estamos viviendo en el país proviene de conductas que mayoritariamente son ejercidas por hombres. Si soy uno menos, ya es ganancia, ¿no? Entonces, si en la familia promuevo o modelo una forma de ser hombre respetuoso, solidario, empático, colaborativo, responsable, etcétera, pues por supuesto que estoy contribuyendo a el cambio social que el trabajo requiere. Ahora, ¿de qué se habla cuando se habla de igualdad sustantiva? Porque también a veces decimos, ¿qué es eso de la igualdad? Oye, pues si somos diferentes, sí, biológicamente tenemos diferencias fundamentales, como por lo menos en los cuerpos, ¿no? Justamente lo que nos hace perpetuarnos como especie es esa diferencia, por lo menos en cuanto a sexos, ¿no? Hay algunos rasgos que son distintos, pero salvo eso, en todo lo demás podemos promover la igualdad en términos de que es este derecho que todas las personas tenemos para acceder a oportunidades y al reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
Un poco lo que comentaba Arturo cuando me presentó, ¿no? O sea, si en Grupo Salinas todas las personas tienen la posibilidad de ganar lo mismo por el mismo tipo de actividades, pues hay igualdad. Si los criterios para crecer, para acceder a ciertas plazas, no tienen que ver con que seas mujer, no puedes, no debes, no vas a poder. Bueno, entonces estamos, significa que la institución, la empresa, independientemente de todas el grupo con el conglomerado de empresas que tiene, pues puede avanzar en la construcción de protocolos que permitan que estas condiciones estén independientemente de que seas hombre o seas mujer. Y además, también considerando, porque es la otra parte de la igualdad, que el ser hombre y mujer es esta dicotomía básica para estar en el mundo, pero nunca nadie sabe lo que hay en cada cuerpo. Entonces también tenemos que respetar las diversidades mediante las cuales podemos expresarnos o funcionar en la sociedad. Y de verdad hacerlo pues es construir condiciones efectivas, protocolizadas y sobre todo prácticas en la vida cotidiana. Y como dice ahí, cuando se dice igualdad sustantiva, es que más que limitarse a una mera abstracción, a una igualdad formal establecida tal vez en leyes o en protocolos, esta definición alude a la capacidad de hacer efectivas estas medidas en esta vida cotidiana. Otra vez, que la igualdad la podamos vivir en casa, respetando a todos los cuerpos y a todas las personas, alentando otra vez su desarrollo, su crecimiento hacia las posibilidades de desarrollo humano como cada quien lo quiere hacer, tal como tú lo has tenido, ¿no? Incluso habría que ver, a veces también los hombres le batallamos para ciertas lógicas, pues, ¿no? O hay que ver, porque también hay una línea de análisis en todo esto que tiene que ver con la interseccionalidad, se dice, porque, por ejemplo, no es lo mismo crecer en Ciudad de México siendo un hombre mestizo, de clase media alta o de ciertas condiciones, que ser una persona de un pueblo originario que llega a la ciudad, ¿no? Una persona de origen indígena, que pues tal vez ha tenido pocas oportunidades para acceder a la educación y desde ahí pocas posibilidades también para tener cierto tipo de oportunidades. Por eso la importancia de analizar esto. ¿Qué son las masculinidades? ¿No? A veces, fíjate, les voy a hacer una pregunta, ¿no? O sea, nada más para que la reflexionen y al final si quieren la respondemos. O sea, pero sí, de manera muy simple me gustaría preguntarte, ¿tú cuándo te diste cuenta de que eres hombre? ¿O cómo te diste cuenta de que eres hombre? ¿No? ¿Cómo te llames? Carlos, Luis, Arturo, Pedro, Ángel, Víctor. ¿Tú cuándo y cómo o cómo te diste cuenta de que eres hombre? Cuando empiezas a responder esa pregunta, te vas a dar cuenta de que en realidad eres un sujeto en construcción permanente, que estás asimilando elementos de este contexto social en el que vivimos, empezando por tu familia, pero también juega la escuela, también juega la tele, la radio, el cine, el Netflix hoy día o todas las redes sociales, que de alguna manera van marcando prototipos, estereotipos de lo que debe ser un hombre, ¿no? Y entonces te vas a dar cuenta de esto, de que la masculinidad es una construcción social que refiere a valores culturalmente aceptados sobre las prácticas de los hombres. Es decir, llegamos al mundo, de hecho, a veces ni todavía ni hemos llegado, estamos todavía en la panza, pero ya hicieron el ultrasonido, y al baby shower, si se sabe que ese bebé es un varón, las expectativas ya empiezan a construirse sobre quién debe ser y cómo debe ser ese niño, ¿no? Le debe ir a los Pumas, claro, por ejemplo, ¿no? Entre otras posibilidades. Le voy a comprar ropita azul, le voy a comprar ciertos juguetes, etcétera. Entonces, esto nos va llevando pues a una forma de asumir ciertas maneras de estar en la vida, de sentir.
O sea, usted no chille, chamaco, usted aguántese, usted es hombre, ¿no? No se deje, etcétera. Hay que competir. Ahorita vamos a ver algunos rasgos, pues, ¿no? También sobre cómo debo pensar, actuar o vincularme en la sociedad, entre hombres o con mujeres, ¿no? Y no nos damos cuenta, parece que todo es muy natural, pero en realidad son procesos que van construyendo, que van permeando en mí y que van generando posibilidades de lo que debo ser. Ahora bien, hay un concepto que se ha acuñado a nivel global por un sociólogo, una socióloga más bien, que se llama Raewyn Connell, que nos marca este concepto de masculinidad hegemónica como aquella que aún sigue predominando en el mundo, ¿no? Que en este país asume esta forma de ser tradicional o machista, pero que en el concepto que ella nos aporta dice, la masculinidad hegemónica es aquella que se basa en el poder y en la imposición de niveles jerárquicos sobre otras y otros en cada lugar, época y contexto cultural. Sin embargo, esa hegemonía, ese predominio de esta forma de ser hombres, podría cambiar. Ojalá que en el grupo Salinas pudiera transicionar hacia la construcción, hacia la forma de ser hombres empáticos, respetuosos, solidarios, cálidos, buena onda, pues, ¿no? Pero neta todo el tiempo, o la mayor parte que puedas. Eso lo podemos ir logrando en la medida en que somos conscientes de que esta responsabilidad activa de la que te hablaba hace rato, la puedo ejercer en todos los espacios en los que yo me mueva. Solo que tengo que trabajar de manera haciendo consciente que esto es factible, que esto es posible y que además hoy día se requiere para lograr muchas cosas importantes en la sociedad. Fíjense, en el 2017, o sea, hace no tanto, se hizo un estudio, un análisis que se llama así, la caja de la masculinidad, con jóvenes en 3 países, adolescentes y jóvenes entre los 14 y 25 años, de Estados Unidos, de Inglaterra y de México. Y se les hacían preguntas muy simples, pero la importante era que respondieran en ese estudio qué significa ser hoy día un hombre joven en tu país. Y lo que sale en los 3 países son estos rasgos, estos elementos. Y fundamentalmente nos decían los chavos, ¿no? Un hombre, un hombre joven no llora ni expresa emociones, por ejemplo, o ciertas emociones. Un hombre joven no debe demostrar ni miedo, ni dolor, ni tristeza. La emoción que sí se nos valida es la del enojo, porque desde ahí te da carácter, te da bravía, ¿no? Pero pues no me doy cuenta de que detrás de a veces de esa emoción puede haber mucha violencia, conmigo mismo y a veces con otras personas. Es lo que le iba a escribir a Isabel, porque nos había dicho que bueno, el próximo viernes. Pues sí. Un hombre debe ser agresivo o dominante, ¿no? O sea, debemos construirnos para competir, para ganar. Hay una frase por ahí que se dice que segundo lugar es primer perdedor. No te dejes. Tú tienes que ser el primero siempre. ¿Qué significa tener éxito? No lo sé, pero hay que lograrlo, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Debo tener o me debe gustar ejercer un control sobre todo, fundamentalmente sobre las mujeres. O sea, un poder para controlar y dominar. Desde cómo controlar tus tiempos, tu manera de vestir, etcétera, tus relaciones, etcétera. Vamos a ver lo que implica todo esto, pero pues son elementos importantes. No demostrar, te decía, ni miedo ni vulnerabilidad, porque eso me hace parecer débil. Debo ser, en cambio, valiente, fuerte, atlético, según el mandato. Muchos no lo podemos lograr, pero esa es la lógica que se nos dicta. Otro mandato muy fuerte es que debo construirme como un sujeto heterosexual. La heteronormatividad es algo muy, digamos, un componente muy fundamental de esta masculinidad hegemónica.
Y cualquier disidente, cualquier persona que salga de esta posibilidad, entonces hay que irnos sobre esa persona y hay que atacarla, hay que denostarla, hay que burlarnos, hay que traerlo al carril, pues, ¿no? De donde debe, del deber ser hombre. No debo aceptar que necesito ayuda y como te decía hace rato, sí, buscar el éxito, no sé qué significa realmente, pero lograrlo. El éxito en el trabajo, el éxito en la vida, tener hijos, ganar mucho dinero, no importa cómo. Y hay ciertos referentes que a veces se colocan en las poblaciones jóvenes que no discuten o que no reflexionan sobre cómo podría ser ese hombre exitoso. Y hoy día, por ejemplo, en muchos espacios, un hombre exitoso es un narco, porque tiene todo el poder para lograr. Y entonces hay muchas propensión a caer en redes delictivas justamente por ese tipo de referentes, ¿no? Y bueno, no actuar como niña, o sea, desde chiquito te dicen, el último es vieja, tú no eres niña, no llores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con todos estos elementos, pues por supuesto que se va generando un modelo, una forma tradicional de ser hombre, que si no me fijo en mí mismo, si no analizo de una manera autocrítica cómo estos mandatos, independientemente de que tenga 14, 27, 30 o 40 o 50 o más años, pues voy a convertirme en un factor de riesgo para mí mismo y para quienes me rodean, ¿no? O sea, porque esta forma tradicional o machista puede dominar e influir en todos los espacios y medios de socialización en los que vivo mi cuerpo y mi subjetividad, mi manera de pensar y de ser o de actuar. Por lo tanto, te decía, se van a generar estilos de vida orientados a la práctica de la violencia, que a veces no me doy cuenta, que hago sufrir o que hago daño con mis actitudes, porque lo que suele verse como violencia es el golpe o el moretón, pero no me doy cuenta de que a veces un silencio prolongado con mi pareja o con mi hija, o con mi mamá, o con alguien, es una forma de ejercer control y desde ahí violencia, violencia psicológica. A veces no me doy cuenta, por ejemplo, si tengo un vínculo de pareja estable, donde no hay acuerdo, el acuerdo es que nada más estoy con ella, pero pues el mandato social me dice que yo debería de tener muchas mujeres. Y el problema no es moralino, no es que te quedes nada más con tu pareja porque así lo hiciste ante Dios, etcétera, sino que por lo menos si vas a tener más relaciones con otras mujeres o otras personas, cuídate, porque puedes llevar contagios a tu persona, a tu pareja estable, ¿no? Y no nos damos cuenta de que esa es una forma de violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Pensamos que la violencia sexual es la violación, pero no me doy cuenta de cómo cosifico a veces con ciertas expresiones, etcétera. Entonces, esas son las violencias que podemos generar y que a veces no nos percatamos, pero también a veces esta forma machista de actuar nos afecta a nosotros mismos porque le entramos a las actitudes irresponsables y a la indolencia, ¿no? Generando con ello riesgos importantes para nosotros mismos. ¿Y qué es lo que va ocurriendo? Una falta de autocuidado, ¿no? De repente soy omiso o negligente en acciones para cuidar mi propia salud emocional o física. No sé cómo andes, según la edad en la que estés, cómo te estás alimentando, eh, cómo está tu salud emocional, tu historia de vida está bien, estás bien con tus figuras más fundamentales, estás bien con tus emociones, cómo lidias con eso en tu vida cotidiana. Y en cuanto a lo físico, ¿de veras te estás alimentando, te estás nutriendo bien? ¿Cómo andamos con los hábitos, ¿no? El tabaquismo, el alcohol, pues los ciertos consumos, pues aguas con las adicciones, ¿no? Es solamente el autocuidado, porque obviamente estar bien conmigo mismo es un principio fundamental para poder ser empático y cuidadoso también con las demás personas.
A los hombres no se nos fomenta el autocuidado ni la empatía. La depresión, otra vez, en términos de salud emocional, a veces o muchas veces se encubre de enojo. Estoy como enojado, molesto, inquieto, irritado permanentemente. Pero la verdad es que muchas veces no sé cómo procesar duelos, no sé cómo procesar rupturas que me generan dolor, tristeza, ansiedades. Entonces es muy importante poder con esto avanzar o simplemente a veces no sé cómo cumplir con todo lo que socialmente se me exige, la familia, en el trabajo, etcétera, y de veras no puedo con todo. Aprender a hacerme caso, a autocuidarme, a poner límites, a qué sí o qué no, pues bueno, es muy importante para poder evitar lo siguiente, conductas de riesgo, ¿no? En este país, de verdad, los hombres somos los principales protagonistas de las muertes por causas violentas, accidentes, suicidios u homicidios. Estamos en proporciones abismales, generalmente de 9 a 1 respecto de las mujeres o de 8 a 2 en estos rubros. Nos cuesta porque le entramos al desafío, a mí no me va a pasar o al ¿qué me ves, güey? ¿No? Y desde ahí, pues hay muchas muertes o pleitos por peleas, por accidentes o por consumo de sustancias, participación de redes delictivas, etcétera. Nuevamente, el mandato es yo no me dejo, y desde ahí, pues muchas veces le entro a desafíos absurdos que terminan poniéndome en riesgo y generando con ello, pues muchas dificultades. Agresiones ante otros, ¿no? O sea, termino también a veces sintiéndome superior y discriminando a otras personas, ¿no? Eh, Sobre todo a quienes son disidentes de esta forma heteronormada que el modelo impone, ¿no? A las personas de la diversidad, y entonces genero mucha discriminación por cuestiones homofóbicas o transfóbicas, o contra las personas de origen humilde, de los pueblos originarios, de las personas extranjeras, o aquellos que no han tenido el mismo grado, la oportunidad de tener ciertos estudios, o personas con alguna situación de discapacidad, etcétera. No nos fijamos y generamos mucha dificultad que hace daño. Y de manera muy concreta, porque el trabajo cuando se hace con perspectiva de género y enfoque en las masculinidades tiene mucho que ver con esta situación o los efectos de esto en cuanto a cómo nos vinculamos con las mujeres, te vas a dar cuenta de que pues hacia ellas lo que generamos, no todos, no siempre, pero hay que, otra vez lo que te digo es, date cuenta de dónde encajas para cambiar, pues que a veces podemos generar maltrato con las personas que más amamos en casa, con mi pareja, niñas, personas adultas mayores o en el espacio público, ¿no? Mucha violencia también en la pareja, sea desde el noviazgo, el matrimonio o cualquier otro tipo de vínculo. Salud en cuanto a los efectos que para ellas implica su salud física, emocional o la salud sexual y reproductiva. Que se cuide ella, decimos, ¿no? A mí no, la que se embaraza es ella, pero pues en este asunto hay que entrarle de una manera corresponsable en todas las dinámicas del vínculo, pues, ¿no? Todas las posibilidades. Somos pues muy dados todavía a estas dinámicas de acoso y violencia sexual en los ámbitos, sobre todo públicos, en el trabajo, en la calle, etcétera. Y sería ideal entender, pues bueno, pues ¿qué nos faculta para estar evaluando cuerpos, ¿no? ¿De dónde viene esta parte de estar sabroseando o generando este tipo de dinámicas que molestan, que hacen daño, que invaden los espacios vitales de otras partes, pues, ¿no? A veces en los talleres que hacemos, estás invitado si algún día te animas, acá hacemos varios talleres para reflexionar sobre todo esto, les digo a los hombres, ¿a ti te gustaría que te sabroseara cuando vas no, claro que me gustaría, o si me pasa que ella es, bueno, ok, y si te sabroseo yo, a ver, pásale, adiós, ¿no? Qué huevotes, güey, ¿no? O sea, no te va a hacer el mismo grado, y si soy tu jefe, ¿no?
y empiezo a tocarte y empiezo, obviamente, este tipo de lógicas cambian, no, ¿qué te pasa? Si yo soy, etcétera, ¿no? Si yo soy una persona muy hombre, pues sí, nadie está diciendo que no. De hecho, por eso me gustas, ¿no? Porque eres muy hombre. Oye, pues aguas, ¿no? Pues fíjate lo que pasa cuando las mujeres, a pesar de que te dicen un no, de todas maneras le insistes. Y el no a veces no es verbal, a veces es que no le gusta que le pongas la mano en el hombro o que hagas ciertos gestos, pero ahí estamos de necios, ¿no? Y esto no tiene que ver con no saber cortejar, con no saber, o sea, tampoco es, no es, porque luego vienen estas otras frases, es que ahora todo es violencia. Claro que podemos activar mecanismos creativos para promover cortejo o acercarnos a ellas de maneras respetuosas, ¿no? Hay muchas posibilidades. El tema es que me percate nada más de pues esta parte. Porque si no, pues podemos seguir avanzando hacia lógicas que, como dice ahí, ¿no? Se normaliza la cosificación y el consumo de cuerpos desde la pornografía o la prostitución, o podemos llegar, o estamos viendo, pues, cómo hay violencias extremas hacia ellas, la trata de personas con fines de explotación sexual, la tortura, los secuestros, las desapariciones o los feminicidios, que ahí están ocurriendo día a día de una manera, en la que la justicia se tarda para ejecutar ciertas acciones. En la casa, ¿qué es lo que va pasando? Pues bueno, fíjate, ¿no? Ese trabajo cotidiano, todo lo que implica crianza, limpieza, orden en el hogar, así como el cuidado integral de niñas, niños y de personas mayores o enfermas, se focaliza en ellas, queda en manos de ellas, aunque trabajen de manera remunerada. Nosotros le entramos todavía de una manera muy frágil a esa o a esa corresponsabilidad. En las familias también suele, en muchos espacios, no en todos, no siempre, otra vez, pero sí hay estructuras verticales donde el que manda es el jefe, el hombre, el jefe del hogar, se dice, ¿no? Y pues bueno, en algunos espacios puede haber dinámicas muy autoritarias y violentas, ¿no? En las relaciones que tenemos a veces como parejas, pues cuidarnos, ¿no? O sea, oye, cuando me casé con ella, pues no es que adquirí un contrato para controlar su vida total, no es una persona adulta que tiene derechos, ¿no? Y entonces es importante pues no caer en estas lógicas que tienden a regular pues aspectos sobre la vida o ámbitos vitales de ella, los fundamentales, ¿no? Su tiempo, su cuerpo, sus relaciones, sus desplazamientos, sus formas de vestir, sus espacios. ¿Por qué te pusiste esa blusa? No me gusta ese escote, quítatelo. ¿A dónde vas? ¿No? No, ya no me gusta que te juntes con esa amiga, ¿no? Todo ese tipo de expresiones son prácticas, nuevamente, de violencia cotidiana, ¿no? Ni siquiera son micromachistas o machismos cotidianos, son machismos digamos, en su expresión, pues total. Imposiciones en el sentido de que, pues, a veces no se generan consensos y nosotros somos los que decidimos dónde se va a comprar la casa, el carro, etcétera, porque somos los que tenemos la última palabra. Pues la familia, la pareja la construimos dos, y la importancia de que poco a poco aprendamos a compartir los espacios mediante permisos y acuerdos es fundamental para generar dinámicas familiares democráticas, respetuosas, efectivas. Y evitar también con esto, pues generar mecanismos que hagan que ellas dependan de nosotros, ¿no? A veces el poder económico, cuando ellas no trabajan de manera remunerada, se ejerce para manejar dinámicas cotidianas centradas en el dominio y el control. Todas las propiedades las pongo a mi nombre, pues a ver a dónde te vas, ¿no? El uso de los recursos de ella, pues ok, pues coopera, pero ya, qué bueno que estés trabajando, pues dame la mitad de lo que ganas, etcétera. Hay muchas formas de ejercer violencia económica o patrimonial que conviene revisar, pero pues ya se me está yendo el tiempo y entonces ya no puedo ser tan exhaustivo en los ejemplos. ¿Qué pasa en el trabajo con estas mecánicas?
Nótese que nada más estoy colocando una mirada crítica sobre la forma tradicional. Si ya hay avances, qué bueno. Lo importante sería complementarlos o fortalecerlos o enriquecerlos. Pero si está haciendo falta, pues bueno, aquí hay algunas sugerencias, ¿no? Pues, ¿qué es lo que ocurre en el ámbito laboral en muchos espacios? Esta lógica este fenómeno del piso pegajoso, se dice, ¿no? Cuando está la tendencia de priorizar a los hombres en los procesos de contratación o de promoción. Techos de cristal, estas formas en los que ellas llevan mucho tiempo trabajando en la empresa, pero no pueden escalar hacia espacios de tomas de decisiones importantes o no ocupan espacios en los consejos o en los espacios de toma o en las direcciones generales, porque son mujeres. Entonces, esos espacios donde se toman decisiones, en muchas empresas, conforme se va escalando, hay menos mujeres. En la base hay muchísimas, pero en las direcciones generales o en los boards o en los consejos dejan de estar, ¿no? Paredes de cristal, las mujeres en ámbitos directivos se acotan a áreas no esenciales. Es decir, dale la dirección de recursos humanos o darle la dirección donde ellas no, las decisiones no sean tan fundamentales, ¿no? Comunicación, y no minimizo con esto ningún área, pues, pero simplemente es percatarnos de estos pensamientos donde los hombres no consideramos que esos son aspectos vitales para ser normados por ellas. La brecha salarial como otro gran factor que en México sigue ocurriendo, según varios estudios, que en general casi ellas por las mismas actividades o funciones o responsabilidades en promedio ganan un 35% menos respecto de los hombres. Se dice fácil, pero nada más pensemos en todo lo que implica todo esto, ¿no? Y pues bueno, a veces en ciertas empresas se mantienen estas lógicas de dinámicas cotidianas con una cultura laboral que puede ser excluyente e incluso violenta, ¿no? O sea, protocolos que se archivan, simulaciones de políticas de igualdad, es decir, tenemos una formalidad que luego no se activa en la vida, en la práctica, liderazgos colusivos, ¿no? Rumorología, mírala, pues es que por eso ya subió, porque ella sí, ahora sí que la clásica, ¿no? De ya las dio, o quién sabe qué favores hizo para poder escalar, etcétera. Ignorar las opiniones o aportaciones de las mujeres en ciertas reuniones o juntas, dinámicas extralaborales para tomar decisiones como pues esta parte de irnos al table o a irnos al antro o a la cantina a echarnos unos tragos y ahí terminamos el contrato, donde pues para muchas mujeres se les va limitando ese tipo de socialización, ¿no? O una normalización de dinámicas de acoso y hostigamiento que afectan en la productividad de ellas y de todo lo que implica. Ante todo esto, pues bueno, la importancia es, acá está el diagnóstico o así están las cosas, el fenómeno, el problema. Pero la idea de esta exposición no es quedarnos solamente en lo negativo o en lo que también es compartirles lo constructivo, lo que podemos hacer para lograr el cambio. Y acá van los elementos que ojalá puedan fortalecer estas dinámicas colaborativas en el Grupo Salinas con miras a lograr el fortalecer la igualdad. Primero, pues bueno, una oportunidad importante es darte cuenta de que si aprendiste una cierta forma de ser hombre, en la que te has hecho daño o has afectado a otras personas, puedes desaprender ciertas lógicas para reaprender otras y desde ahí cambiar hacia lo constructivo, hacia lo congruente. No estás condenado a ser machine, digamos, pues, ¿no? Puedes crecer como ser humano y desde ahí alentar posibilidades constructivas con otros colegas, otros compañeros. Casi todos tenemos la posibilidad de ser líderes, tanto en casa como en el espacio laboral, como en ciertos contextos. Pero independientemente de que seas hombre o mujer,
en la idea de ejercer un liderazgo constructivo, con perspectiva de género, pues bueno, no toleres chistes machistas ni homofóbicos, no juzgues a otros hombres cuando ellos expresen ciertos sentimientos, ¿no? Dolor, tristeza, ansiedad, miedo, pues al contrario, el aprender a contactar nos va a enriquecer la vida y nos va a volver sujetos mucho más responsables, mucho más empáticos, mucho más solidarios. Si eres papá, fomenta mensajes igualitarios con tus hijas e hijos. Si eres mamá también, no descalifiques ni minimices los esfuerzos ni los talentos o éxitos de tus compañeras cuando sea oportuno hacerlo. Respalda de manera activa el empoderamiento de las mujeres en tus equipos de trabajo. De verdad, no te quedes nada más con el choro, con el discurso. Genera las condiciones para que esto sea efectivo en la vida institucional o de la empresa. Por favor, algo importantísimo, no te hagas cómplice de casos de acoso u hostigamiento. Infórmate y actúa de una manera responsable. Puede haber ya protocolos o si no, pues promovamos que existan y construyámoslos para efectos de lograr mejorías en las dinámicas de la interacción dentro de la empresa. Practica la corresponsabilidad en tu casa y evita esa frase de yo sí la ayudo. O sea, más bien es yo sí me corresponsabilizo, yo me responsabilizo de ciertos aspectos y aprender o hacer el trabajo, pues hacerlo siempre. Si voy a lavar los platos, si voy a limpiar el baño, si voy a atender las camas, lo que sea, es hacerlo siempre, ¿no? Entre otras posibilidades. No reproduzcamos con comentarios sexistas en lo posible, ¿no? O sea, percatémonos de cómo actuamos, qué decimos, para qué decimos ciertas frases, ¿no? Y pues puedes impulsar siempre una mirada mucho más empática con las y los integrantes de tu equipo sobre las necesidades y retos personales de cada quien. Fíjate lo que puede implicar que, por ejemplo, en el trabajo, no es lo mismo que salgamos los hombres a las 9 de la noche ya para irnos a la casa, porque a veces el transporte público se va convirtiendo en más riesgo para unas que para otros. Pensar en ese tipo de esquemas, porque a veces en las colonias no hay luminarias para que promuevan la seguridad para ciertas lógicas. Cuidemos pues ese tipo de posibilidades. Pues, en fin, hay más posibilidades de hacia dónde, pero por otro lado también podemos percatarnos y abrir liderazgos, abrirnos a compartir los liderazgos de manera formal en los espacios empresariales, ¿no? Invertir, como dice ahí, en el empoderamiento económico de las mujeres contribuye sin duda pues, a una igualdad efectiva, a erradicar también con ello pobreza, muchas son jefas de familia, y el crecimiento económico inclusivo, así como el desarrollo sostenible en cualquier país. El sector privado es un aliado crucial para este fin y cada vez se involucra más en implementar acciones al interior, o sea, dentro del Grupo Salinas en este caso, para contribuir al empoderamiento de las mujeres y a la igualdad de género. Como hombres sería importante que nos percatemos, que nos informemos sobre qué se está generando en la empresa para lograr estos avances y qué puedo hacer yo para ser parte de estos logros. La que sigue, por favor. Una empresa igualitaria, fíjense según un estudio de Ernst & Young, una firma que promueve desarrollo económico de las empresas, lo que puede generar una empresa que impulsa la igualdad, pues genera hasta un 19% de la retención del talento humano dentro de la institución, dentro de la empresa. Mejorar hasta en un 57% su índice de colaboración en equipos. Como no hay carrilla, como podemos colaborar y respetarnos, podemos generar mejores ideas, construir. Mi mirada es importante, pero también la de ella, y puede complementar mucho lo que yo dejo de ver, a veces por ser hombres, ¿no?
Entonces, incluir es súper fundamental, pero no una inclusión condescendiente, sino una inclusión respetuosa, efectiva. Se pueden incrementar las perspectivas de mejorar la participación de cada empresa hasta en un 45% y acrecentar hasta en un 70% las posibilidades de incorporarse exitosamente en nuevos mercados. Entonces, también te conviene como empresa. Tu imagen se proyecta de una manera diferente y se logran muchos efectos distintos que permiten, pues, avanzar. Ahora, de manera mucho más específica, ¿cómo se puede lograr todo esto? Pues algunos tips, algunas sugerencias. De manera muy básica, digamos, también muy general, pues se pueden realizar diagnósticos institucionales sobre cómo están las dinámicas de género al interior del Grupo Salinas y desde ahí cómo se pueden protocolizar ciertas acciones que resulten de este análisis, ¿no? Se pueden establecer comisiones mixtas que verifiquen el cumplimiento de ciertas políticas que incluyan a la diversidad y que fomenten la igualdad dentro de la empresa. Activar estrategias para la igualdad retributiva, que es muy importante. Pues, implementar o reforzar estrategias integrales que fomenten la diversidad, la igualdad y la inclusión. Es visibilizar lo que parece intangible. Y hay varias herramientas que pueden ser útiles. Instaurar mecanismos amigables y accesibles para conocer las necesidades de las personas, de las empresas. De verdad, este tema es súper importante para adelantar en términos de personas, pero también para mejorar la rentabilidad de la empresa, sus ganancias y sus proyecciones. Pero hay que hacerlo de una manera genuina, no simulada otra vez, porque eso genera bienestar para todas las personas en el interior de un espacio, pues en este caso empresarial. Y podemos finalmente, bueno, no finalmente, establecer también programas de apoyo para quienes ejercemos la paternidad. O sea, además, por ejemplo, si quiero ser un papá responsable en muchos aspectos, necesito permisos, necesito condiciones de flexibilidad, y si la empresa no me lo otorga porque según la mirada tradicional eso lo debe hacer ella, entonces a mí me limitan mi desarrollo como ser humano. ¿Qué tipo de necesidades tenemos los hombres? Tanto en salud emocional, física. ¿Cuándo ya te hiciste el examen de próstata? ¿No? Si va una brigada a tu empresa, ¿te lo harías? No, nos vamos a dar carrilla, ¿cómo? Que nada más es con un pinchazo ya. Pero es importante que un día, por ejemplo, como hoy, haya ese tipo de posibilidades para que nos autocuidemos otra vez, pues, ¿no? ¿Cómo estás en términos de emociones? Te decía, ¿no? Se puede también impulsar y fortalecer esta parte de los liderazgos femeninos en áreas fundamentales de la empresa. Podemos aprender a compartir los espacios vitales en todos los sentidos. Fíjense lo que está ocurriendo en el terreno de la política, por ejemplo, ¿no? Por lo menos de manera histórica, no es hasta las últimas legislaturas que se está logrando la paridad, pero de una manera obligada, porque los hombres nos estaban costando mucho trabajo, tanto en los partidos políticos como en otros espacios, lograr que las mujeres pudieran ser representantes elegidas. Había muchas mañas para que esto no ocurriera. Y, por ejemplo, hasta las elecciones pasadas, en toda la historia del país, nada más había habido 9 gobernadoras mujeres en los estados. Hoy ya hay un poco más, pero y cada 6 años en cada entidad, pues hay cambio de gobierno y de gobernadores, pero siempre han sido ellos. Es apenas ahora que empiezan a figurar ellas como, como, digamos, protagonistas a nivel estatal, y ya hay paridad en la legislatura, tanto pues en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado, de tal suerte que se está avanzando en ese aspecto. Y esto permite complementar miradas otra vez y atender ciertas problemáticas que antes habían sido minimizadas. También se pueden fortalecer las habilidades psicosociales de todas las personas que son integrantes de un equipo.
contar con el acompañamiento de instituciones especializadas para el fomento de ciertas campañas, de ciertas políticas que se requieren, pues, o capacitaciones, como que es lo que sigue, ¿no? Capacitar a todo el personal de la empresa sobre igualdad de género, masculinidades, inclusión e igualdad. Establecer políticas claras y medidas efectivas de cero tolerancia ante acciones de acoso y hostigamiento o de otros tipos de violencia. Y finalmente, cuando sea necesario, pues canalizar a hombres que ejercen violencia o que están con ciertas dificultades a espacios de atención, como una medida de atención, pero propositiva. Nosotros tenemos grupos para trabajar con hombres, su masculinidad, fomentando con ello el crecimiento. De verdad, si te animas, pues acá te esperamos. Al final voy a dar los datos de cómo le puedes llegar. Ya estamos terminando. Algunas consideraciones finales. El cambio implica proceso. Ustedes ya se habrán dado cuenta. Es importante, pero va a requerir, hay que entrarle ya, compañeros, ¿no? Y la idea es que hay que tener expectativas realistas, porque de repente bajarnos del privilegio nos cuesta mucho. Pragmáticamente le encontramos luego muchos argumentos al por qué no cambiar o por qué quedar para que las cosas sigan igual. Pero la idea es que nos conviene y es muy grato dejar, porque sueltas muchas cosas absurdas para avanzar en estas dinámicas diferentes de cómo estar en el mundo. Y como te decía yo, ni todo el tiempo soy machino violento. Entonces puedo convertir esta práctica en mi vida cotidiana de una responsabilidad activa que me lleve a ser congruente con estas formas novedosas de ser hombres, pues donde yo me sienta bien y haga sentir bien a mi entorno. No es una transformación inmediata, va siendo un cambio gradual que requiere de un reforzamiento cotidiano, porque en muchos momentos ante cualquier oportunidad o tentación, regreso. Entonces, eso es para toda tu vida, no te vas a graduar de nada. Se requiere de honestidad, constancia, riesgo, avances y humildad para entender que va a haber retrocesos. También necesita de inversión. Las empresas, necesitan invertirle a todo esto, porque además ya como países, la igualdad es algo que debemos impulsar desde todos los sectores. El cambio individual conlleva en sí mismo ese cambio cultural, pero requiere de la continuidad, pues, ¿no? Es así, este cambio de ideas, más que se transformen en actitudes distintas y que puedan ser congruentes en el tiempo hacia el futuro, pues van a requerir de que se alienten con elementos que requieren de invertir en el capital humano de cada empresa y también en esos procesos que requieren de capacitación para sensibilizarse y avanzar hacia los cambios que el desafío implica. Y pues hay ya algunas herramientas metodológicas que hemos creado quienes nos dedicamos a todo esto, digamos que parten pues del conocimiento situado. Cada empresa es distinta, cada lugar, cada país requiere de cierta cultura o analizar ciertos factores culturales o contextuales. Hay que entender elementos como la interseccionalidad o la interculturalidad, ¿no? Para poder también generar medidas o propuestas asertivas, acordes con cada instancia. Hay ciertas lógicas que tienen aliento, sustento en un marco legal que ya está dado para estos efectos, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con violencias. Y para la construcción de la igualdad sustantiva, pues existen ya ciertas estrategias metodológicas que podemos compartir con mucho agrado para ustedes. Finalmente, les comparto, ya para cerrar, la lectura de un párrafo de uno de los textos que hemos elaborado acá en Gendes, que se llama Hombres que compran cuerpos, para dar cuenta de cómo es un párrafo que rescato de una investigación que hicimos sobre el involucramiento de los hombres en el delito de la trata de mujeres, pues, ¿no? Fundamentalmente. Pero creo que esta frase puede ser entendible para cualquier ámbito en donde promovemos esta sensibilización. Y así la hemos intitulado entre la utopía y lo factible. Y dice así:
En el caso de los hombres, de los varones, la mejor forma de incidir para avanzar hacia la igualdad es a través de la prevención, ofreciéndoles modelos alternativos, es decir, sensibles, empáticos, positivos, creativos, constructivos, de cómo ser hombres. Hombres que no necesiten de la imposición, del control, del abuso del poder, ni de la violencia para ser hombres. Hombres con conocimiento de su cuerpo, de sus emociones y con conciencia del ejercicio de su sexualidad y del ejercicio de sus acciones. Hombres que asimilen otras formas de vivir su masculinidad y comprendan que son sujetos sociales en construcción permanente. En resumidas cuentas, hombres capaces de ver a las mujeres e interactuar con ellas como iguales. La verdad es que eso lo puedes lograr todos los días en todos los espacios en los que te muevas. Entonces la invitación es a quedarnos en ellos, porque el futuro de la igualdad no se garantiza. Hay que construirlo, sostenerlo día con día para desde ahí, pues, generar mejores condiciones para todas y para todos. Bien, aquí hay información, si te interesaría en algún momento compartir con nosotros. Tenemos una línea de atención telefónica para hombres, 24/7, si estás muy ansioso, si estás frustrado, si estás enojado, si estás inquieto, para eso la creamos, para darte apoyo emocional y eventualmente canalizarte a alguno de estos servicios, sea los grupos o espacios de atención individual. Tenemos también talleres temáticos, etcétera. Entonces, quedamos a tus órdenes con la mejor disposición para compartir. Pues, finalmente, no sé si después de estos elementos haya alguna duda, algún comentario. Veo que algunas personas se tuvieron que ir. Gracias para quienes se han mantenido y pues también gracias a quienes me pudieron acompañar hasta un cierto momento. Quedo en la mejor disposición de compartir con ustedes lo que sea viable. Vamos a quitar la presentación para ahora sí podernos ver e interactuar de una forma pues más verles. Muchas gracias, Mauro. Habla Luis Hidalgo. Oye, nada más una duda. ¿Me podrías recordar el teléfono de la línea Gendes? No lo llegué a anotar. ¿Cómo no? Es el 55 47 57 92 88, Luis. 55 47 57 92 88. Y funcionan las 24 horas y 24. ¿son llamadas o mensajes? Llamadas. Llamadas, ok. Muchas gracias, Mauro. Para servirte. La pueden compartir, la pueden dejar en lugares clave dentro de las empresas del grupo. Puede ser muy útil como herramienta, porque de repente sí, los hombres estamos ansiosos o frustrados o sacados de onda y no sabemos a veces qué hacer. Este es un espacio que se diseñó justo para atendernos de una forma humanista, es decir, sin juicios, con calidez, de una manera respetuosa, solidaria, donde no se te va a juzgar en ningún sentido y se te va a escuchar y se te va a dar un acompañamiento dependiendo del problema que traigas para pues, que resuelvas. Y en vez de estallar en violencia o en lógicas abusivas, pues tengas alternativas. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Observación? Bueno, pues si no hay más participaciones, pues vamos dándole cierre a esta participación de esta charla muy interesante que nos dio Mauro, sobre todo estas reflexiones que usualmente no nos planteamos nosotros como varones, como hombres, pues aceptamos pues las imposiciones culturales en las que nacemos y nunca nos las cuestionamos, y creo que esta ha sido una muy buena oportunidad para hacerlo y para que cambiemos
nuestros vicios, ¿no? Que tenemos ya impuestos en nuestra vida y sobre todo en nuestra vida laboral. Creo que esta iniciativa que tenemos de Mujeres GS es muy importante pues, para alcanzar esta igualdad, equidad sustantiva de la que nos hablaba Mauro, que también pues trae beneficios para todas y para todos y para las empresas. Es no solo beneficioso en términos humanos, sino también en términos empresariales y pues nos ayuda también a alcanzar las metas a las que nos comprometimos con la ONU a partir del Pacto Mundial. Les recordamos que como empresas de Grupo Salinas estamos comprometidos a alcanzar y apoyar los objetivos de desarrollo sostenible y pues todas estas medidas de una nueva masculinidad pues aportan para que alcancemos estas metas, ¿no? Y que seamos siempre mejores personas aquí y en nuestras casas. Entonces, le Solamente agradecemos mucho a Gendes, a Mauro, a todo el equipo. perdón, Mauro, ¿quieres decir algo? Adelante. sí, perdón Arturo, un par de datos. Por un lado, hacer énfasis en que en realidad desde los convenios y tratados internacionales lo que se impulsa es la igualdad de género, Arturo, siempre. Es como el gran propósito. Y la equidad es un medio para lograrlo, ¿no? La equidad es ir difuminando estas brechas y estos elementos que tienen que ver con lógicas de discriminación que suelen estar todavía como factores importantes o estructurales pues a revisar y a erradicar. Y la igualdad sería el gran propósito al cual se aspira. Y por otro lado, ya el último dato, con esto me despido y agradeciendo, reiterándoles mi gratitud, es que ya mi compañero Jorge colocó en el chat el cuestionario para que por favor nos hagan el honor de ahí, el favor de responderlo en el sentido de, ojalá que la plática les haya sido útil y pues va. Y todavía, si alguien quiere animarse, acá estoy, pues con la mejor disposición. Pues adelante, quien se quiera animar a participar, por favor, aprovechen. Ahí está. Gracias por la precisión en cuanto a igualdad y equidad. Es muy importante. Yo creo que es fácil confundirse cuando uno no es un experto y pues Sí, es muy así es. valioso. Muchas gracias por la precisión, Mauro. Pues bueno, parece que no se animan, todos estamos con pena, no sé, o todo quedó muy claro. Ojalá que sí. Ojalá. Pero bueno, pues te agradecemos mucho, Mauro, a todo el equipo de Gendes por allá. Un abrazo, claro que sí, y a la unidad de género también de aquí de Grupo Salinas. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por todo su trabajo que hacen aquí. Es muy, muy importante y muy valioso. También están abriendo espacios, están abriendo discusión y sobre todo, pues, esta lucha también por la igualdad, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a nombre de Bienestar de Grupo Salinas y del programa Mujeres GS. Les agradecemos mucho su presencia y ojalá les haya gustado mucho esta charla con Mauro Vargas de Gendes AC. Hasta luego. Te mandamos la presentación para que si alguien la ocupa, adelante. Claro que sí, muchas gracias. También se las haremos llegar a todos ustedes por correo electrónico, a los participantes, y estará disponible seguramente también en el micrositio de Mujeres GS al que todos tenemos acceso. Muchas gracias.